Ferretería La Rotonda lo esperan másters en pinturas, catedráticos en herramientas manuales y eléctricas, doctorados en muebles para baño y sanitarias, Montevideo y Las Piedras. Ferretería La Rotonda, profesionales para su casa. Teléfono 2227 3039. Yo soy ciclista. Y también soy padre. Si te toca pasarme, recordá que ambos tenemos el mismo derecho. Pero mi única protección es mi cuerpo. Si te toca pasarme, disminuí la velocidad. Y hacelo a una distancia de 1,5 metros. Disminuí la velocidad. Si te toca pasarme, no toques bocina. Puedo sobresaltarme, perder el control y caer delante tuyo. Pasame una distancia de 1,5 metros. Somos ciclistas y en casa nos esperan. Desde su creación en 1903, el Tour de Francia no se había aventurado en ese terreno desconocido que son los caminos de alta montaña y que en aquella época aún no se habían explorado. El Tour quería abrir una segunda ventana y la encontró en el aire fresco de las montañas, a pesar de la aprensión de los corredores, asustados por los relatos aterradores de los hombres que habían realizado misiones de reconocimiento. Eugène Christophe fue uno de los pioneros de ese jueves 21 de julio de 1910. A las 3:30 de la madrugada pusieron rumbo a los puertos del Alto Pirineo en la etapa Luchon-Bayona. Atravesamos las montañas, pero no había carreteras. No había ni siquiera caminos, solo senderos. No estoy exagerando, era muy difícil escalar, y si te caías era tremendamente peligroso. Yo me caí unas cuantas veces, incluso rompí la bicicleta. Eso ocurrió en 1913. Aquí es donde se me rompió la horquilla, justo aquí, y tuve que ir andando hasta Santa María de Campan para que arreglasen mi horquilla. Después de recorrer unos cuantos kilómetros encontré un herrero que me hizo una pieza de metal. Lo trágico fue que perdí el Tour de Francia por culpa de esa horquilla rota. Iba en cabeza de la general con una ventaja de 18 minutos y al final llegué 4 horas después. En vez de primero, acabé 24º. Para la historia del Tour, los Pirineos fueron como cuando uno entra en un museo. Tras la Primera Guerra Mundial, los grandes nombres del Tour forjaron allí sus victorias. Las carreteras pedregosas del Obisque y del Tourmalet transformaron al campeón italiano Ottavio Bottecchia. En 1924 ganó las 2 etapas en Luchon y Perpiñán. El luxemburgués Nicolas France inició su dominio con el triunfo en Luchon en 1927, la primera parte de su doblete en el Tour. Todas las incursiones en los Pirineos despiertan la curiosidad del público y la ansiedad de los protagonistas. Antonin Magne, actualmente primero de la clasificación general. La víspera de salir hacia los Pirineos, me siento muy relajado y confío en poder defender mi maillot amarillo. En efecto, Antonin Magne conservó su maillot amarillo con la ayuda y el sacrificio de René Vietto, su compañero de equipo, un hombre invencible en el Obisque. Pero el escalador de la Riviera francesa dejó de lado su propia ambición y ayudó a su líder en el descenso del Puy-Mogan. Vietto se vio condenado a esperar a la asistencia mecánica. Verle sentado en un muro es una de las escenas más conmovedoras de la historia del Tour. A pesar de una interrupción de 7 años, el Tour sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En los Pirineos, Albert Bouglon, antiguo prisionero de guerra, protagonizó una increíble escapada. Inició el ataque al principio de la etapa de Carcassonne y recorrió los 235 kilómetros hasta Luchon. El récord sigue vigente hoy en día. Al día siguiente, un bretón bajito pero muy robusto llamado Jean Robic desató la locura en la Francia de la posguerra. Tras superar los puertos de Peyresourde, Aspen, Tourmalet y Obisque, Robic llegó triunfante a Pau con una ventaja de 10 minutos.
fueron los cimientos de una victoria en la general. Saint-Gaudens, 1950. Bobet, el campeón francés, se rindió a Bartali. Magny vestía de amarillo. Cruzar los Pirineos fue un verdadero caos ese día. Bartali reconoció que se sintió amenazado físicamente por el público, que se mostró muy agresivo en el puerto de Aspen. Los corredores italianos abandonaron el Tour. En 1951 se esperaba con impaciencia la gran etapa pirenaica entre Dax y Tarbes. Y llegó la tragedia. Un hombre se había quedado atrapado en el fondo de un barranco a 50 metros de una curva en el descenso del puerto de Lovisk. Era el maillot amarillo, el holandés Wim van Aert. Los aficionados y los espectadores unieron fuerzas y se pusieron en marcha. Ataron docenas de ruedas y lograron izar al pobre hombre hasta la carretera. Van Aert estaba indemne, un verdadero milagro, pero el impacto fue tan fuerte que decidió abandonar. Los mejores escaladores del mundo han dejado su huella en las vertientes de los Pirineos, como es el caso de Fausto Coppi en el Tourmalet en el 52, una hazaña que quedó inmortalizada en las retransmisiones televisivas del Tour. 1958 en el Lovisk, Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, se puso en cabeza, pero fue el escalador luxemburgués Charlie Gaulle el que ganó el Tour. Esta fue la era dorada de los escaladores en el Tour. Vamos a pasarlo bastante mal. No va a ser nada fácil. Los Pirineos me resultan más difíciles que los Alpes, aunque no sé por qué. Raymond Poulidor vio desfilar a muchos escaladores en sus 17 años de carrera. En ellos terminó 14 Tours. Pero en 1969 no fue el más fuerte y solo pudo ser testigo de las espectaculares hazañas de la carrera de Eddy Merckx. Merckx se escapó en la subida al Tourmalet con la ayuda de Van den Bosch, su compañero de equipo. El belga emprendió una aventura alucinante. Una escapada de más de 120 kilómetros por los puertos de los Pirineos y utilizando el Tourmalet como plataforma de lanzamiento a 2.115 metros de altitud, se ventiló Soulorc y el Lovisk. A sus 24 años, Eddy Merckx no tuvo ningún miedo en su primera experiencia en la Grande Boucle. Su actitud atrevida, propia de su juventud, le llevó a asumir riesgos que no encajaban con las teorías normales del ciclismo. En Mugens, Merckx terminó 7 minutos por delante del italiano Dancelli, segundo clasificado. Fue el inicio del reinado de los belgas en el mundo del ciclismo. 180 metros, 160 metros, 150 metros, voici que les acclamations de la foule de Merckx, tout le Béarn, toute la Chalosse, tout le Pays Basque, tout le monde. Bravo Merckx, bravo Merckx. Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, 1000 fois, 2000 fois, bravo Merckx, c'est un seigneur. En aquel momento nadie pensaba que uno de los futuros rivales de Merckx sería un joven borgoñés de 24 años, una promesa del ciclismo francés. Nos referimos a Bernard Thévenet, que escaló con enorme energía un Tourmalet sumido en la niebla. Incluso Merckx parecía vulnerable a las pedaladas del corredor del equipo Peugeot. Un Bernard Thévenet hecho trizas se consagró en la etapa de la Mongie. Primer Tour, primera victoria de una etapa muy significativa que auguraba un gran futuro. El 12 de julio de 1971, el Tour de Francia acaparó los titulares de las noticias de la televisión francesa, ya que tomó un cariz dramático. Los televidentes pudieron ver la filmación cuya víctima era Luis Ocaña, el maillot amarillo del Tour. Tragedia en los Pirineos. Ocaña, maillot amarillo que ya estaba en el suelo, fue embestido por otro corredor en el descenso del puerto de Menté, aún más peligroso debido al temporal de lluvia. Ocaña sufrió lesiones graves y tuvo que cederle el Tour a Merckx. No se salvó nadie. Thévenet quedó inconsciente unos minutos en el Soulorc, pero pudo continuar. Raymond Poulidor, cubierto de heridas, con la cabeza ensangrentada en el puerto del Portet d'Aspet, fue asistido en un muro. Se había caído a un barranco. Afortunadamente, su bicicleta frenó el impacto. Este es el lado oscuro de los Pirineos, pero el sol siempre está a punto de salir después de una curva. Un año después, Poulidor regresó y atacó a Merckx en la última escalada al Pla d'Adet. El ciclista de 38 años seguía siendo el rival más peligroso del belga. Tras sufrir en los Alpes unos días antes, Poulidor estaba decidido a ganar a Merckx
y ese año fue segundo en París. Le public qui aime vraiment la vedette française qui est en train, à 38 ans ici, de trouver enfin des pentes dignes de sa forme. El campeón belga lo ignoró, pero la derrota que había sufrido fue el inicio del declive de su carrera deportiva. Pulidor, defendiendo el honor de Francia y la popularidad que suscitaba, obligó a ceder a Merckx, como había hecho con Jacques Anquetil 10 años antes en su legendario mano a mano en el Puy de Dôme. Haciendo gala de un gran coraje, Pupú, como le conocían, ganó la etapa de Saint-Légy. Una fantástica hazaña de Pulidor que fue un verdadero ejemplo de longevidad y regularidad. Habían pasado 7 años de su última victoria de etapa en el Tour de Francia. Lleva muchos días esperando esta victoria. ¿Qué siente ahora? Llevo esperando años más que días, porque hace mucho tiempo que no gano una etapa del Tour. Solo una noche separaba el triunfo de Pulidor de otra hazaña de un francés, un rayo caído del cielo que emergió de la niebla del Tourmalet. Hablamos de Jean-Pierre Donguillon, el compañero de equipo habitual de Thévenet, más conocido por ser un sprinter que se consagró en la cima del Tourmalet. Fue la mayor hazaña de su carrera, pero lo que fue aún más increíble de este inesperado ganador es que el corredor de Tours, agotado tras su escapada, volvió a hacerlo 24 horas después, en su segunda etapa pirenaica, hasta Pau. Es muy duro ganar así. Muy duro. La fin de course d'une étape qui comptera parmi les plus fantastiques jamais disputées sur le Tour de France. 1976 fue un verano tórrido en Francia. El Tour empezaba en las sofocantes pendientes de Saint-Légy-Soulan. Merckx no estaba en la línea de salida. ¿A quién podría beneficiar su ausencia? Cyril Guimard, joven director deportivo del equipo Gitan, urdió una estrategia, una táctica audaz: iniciar las hostilidades en el Portillón y terminar el trabajo en la ascensión a Saint-Léry. En cabeza, su protegido, el belga Lucien Van Impe, se había alejado muchísimo. Van Impe causó un enorme impacto en el Tour. El belga ganó la etapa y le arrebató el maillot amarillo al francés Raymond Delille. Las diferencias eran enormes e irreversibles. Joop Zoetemelk lo sabía y fue derrotado por más de 3 minutos. Una vez más, el holandés tuvo que conformarse con una segunda plaza en París. A los 30 años, Lucien Van Impe ya no era un escalador puro, pero sí había ganado un Tour. El Tour todavía no había explorado algunas rutas pirenaicas, así que en 1985 llegó el descubrimiento de Luz Ardiden a algo más de 1.700 metros de altitud. La silueta de Pedro Delgado, un joven corredor español, se traslucía a través de una delgada capa de niebla. Era el 4º año de Delgado como profesional y aquí empezó su récord de hazañas ciclistas. De hecho, esta victoria de etapa anunció la llegada de una nueva generación de corredores españoles a los que volveremos, como volveremos a Luz Ardiden, que selló una larga relación con el Tour de Francia. La imponente belleza de los Pirineos ha servido de inspiración a grandes hazañas y también estuvo en el origen de algunos dramas que han salpicado la historia del Tour. Se han visto faroles, se han formado alianzas e incluso se ha visto cómo viejos amigos ajustaban cuentas. En el Tour del 86, Bernard Hinault acababa de hacerse con el poder. La víspera había ganado la primera etapa pirenaica entre Bayona y Pau, pero prometió algo. Quería dar la victoria final al norteamericano Greg LeMond, su joven compañero de equipo, que el año anterior quedó segundo tras él. Hinault atacó prematuramente al principio de la etapa y al llegar a Superbagnères lo pagó muy caro. Sin embargo, esto permitió despegar a Greg LeMond, su protegido, y LeMond logró la victoria en la etapa. Esta ambigua cohabitación entre Hinault y su propio heredero, con el que ni compartía mesa por la noche en el hotel, dio lugar a un tenso final de Tour que LeMond acabó ganando. ¿Eso quiere decir que Hinault se sacrificó? ¿O sobreestimó sus propias fuerzas y se vio arrastrado por las dificultades? Intentó limitar la derrota que le infligió el norteamericano, que le ganó por casi 5 minutos.
Hinault hizo frente a la crisis y se labró una nueva popularidad, la de perdedor, pero sus opciones a una sexta victoria en el Tour se estaban esfumando. Greg LeMond ganó su etapa, la primera que se llevaba un norteamericano en la alta montaña. Los Pirineos fueron la piedra de toque que le llevaría a subirse al podio en los Campos Elíseos. La cuenta atrás había comenzado. Tras una larga etapa de sufrimiento, Hinault apeló a su orgullo para encontrar los recursos que necesitaba para salvar su maillot amarillo. Y como era habitual en él, forzó la máquina al máximo, tanto que se le salió 2 veces la cadena en los últimos metros. Hinault salvó las apariencias para bien o para mal. Pero la táctica dio resultado. Hinault conservó el maillot amarillo, aunque no por mucho tiempo. El anunciado relevo se confirmaría en los Alpes. 4 años después, Greg LeMond fue el verdadero patrón del Tour. Una vez más, la sentencia de Lou Dardiden sería decisiva. Mientras pedaleaba junto al español Miguel Indurain, el norteamericano se lanzó hacia la victoria, la tercera. Pero LeMond todavía no sabía que Indurain, su compañero de ese día, sería su torturador el año siguiente. El ganador español de la etapa se proclamó nuevo dueño del Tour. Era 1991. Era evidente que el ciclismo entraba en una nueva era y Miguel Indurain fue la personificación de ese cambio. Aunque es cierto que el francés Luc Leblanc le estaba presionando cuando apareció entre la niebla de Hautacam. Pero Indurain miró y aguantó. Haciendo gala de un gran poderío, Luc Leblanc se llevó a casa una de sus mejores victorias, sin que al español se le moviera una ceja. Los que lo intentaron después también fracasarían. Al día siguiente, el sol se llevó la niebla. Al igual que Leblanc, Richard Virenque era uno de esos impulsivos franceses a los que les gustaba ir a su aire. El corredor de Bar se lanzó a una audaz carrera hasta Luz Ardiden, el anticipo de una larga historia con el Tour. A los líderes del Tour no les preocupó su escapada en solitario, pero se equivocaban. Virenque aumentó considerablemente su ventaja. El francés se colocó en cabeza y se distanció de todos los favoritos en más de 4 minutos. Se situó segundo en la general y se preparó para el primero de sus 7 maillots de mejor escalador. Una curva en el descenso. Hombres en el suelo. Poco antes del mediodía del 18 de julio de 1995, el destino se cebó de forma trágica en este lugar, en el Porte d'Aspet. Entre las víctimas, que se dieron violentamente contra el suelo, estaba un joven italiano, Fabio Casartelli, campeón olímpico de 1992. El herido fue trasladado en helicóptero hasta el hospital de Tarbes. El pelotón siguió adelante sin saber nada de la tragedia, con Richard Virenque en cabeza. Cuando el corredor de Bar luchaba solo en cabeza, las noticias de la muerte de Fabio Casartelli corrieron por toda la caravana del Tour de Francia. Le communiqué de Radio Tour comme nous, on annonce le décès de Fabio Casartelli à l'hôpital. En 1998, el pirata Marco Pantani estaba considerado el mejor escalador de la década. Había llegado su momento de asaltar el Tour. Con el italiano, el Tour exploró una nueva ascensión, Plateau de Belle. Además, fue la primera victoria en la ascensión de 16 kilómetros del entonces reciente ganador del Giro de Italia. El italiano dejó atrás a sus rivales y allanó el camino hacia su victoria final. 4 años antes, había hecho buenas posiciones en Hautacam y Luz Ardiden. Ahora, esos mismos Pirineos fueron su consagración. Pero el maillot amarillo quería más y tuvo que esperar a los Alpes. Ese año era todo o nada para el escalador italiano. Dejó los Pirineos sabiendo que ganaría el Tour. Después, contaminado por historias de dopaje, tuvo que despedirse de los Pirineos. Pero el Tour
volvería a Plateau de Beille. Un escenario inverosímil, Luther-Didden. El enfrentamiento final tomó un cariz increíble. Armstrong se fue al suelo, llevándose por delante a Iván Mayo. El incidente sembró la confusión en el grupo de favoritos. Ullrich fue el primero en reaccionar y se lanzó a toda velocidad sin esperar el regreso de Armstrong. En cuanto se subió a la bici, el tejano estuvo a punto de volver a caerse. Se le salió el pedal y se precipitó sobre el cuadro de la bicicleta. ¿Perdería Armstrong este Tour por culpa de esos dos golpes del destino? Puede que sus rivales se arrepintieran algún día de la benevolencia con la que trataron al norteamericano. Le esperaron y no le volverían a ver. En cuanto volvió, se lanzó, primero atacando a Mayo, después solo hasta la línea de meta. La competición pagó la cuenta. A Armstrong le resultó muy difícil ganar el Tour de 2003, así que había llegado el momento de arreglar las cosas. No mostró ninguna piedad con los que le habían esperado en la parte baja de la cuesta y les hizo sudar tinta. El norteamericano logró una victoria de etapa y escaló puestos en la general. El fantasma de un quinto Tour planeaba en el horizonte. Todos los años, cuando el Tour atraviesa los Pirineos, se desencadena una verdadera locura popular. Cientos de miles de espectadores acuden a los valles y a los puertos buscando el mejor lugar desde donde ver pasar a los corredores. Los Pirineos, un cruce de caminos, de regiones y sensibilidades. Una zona donde las banderas de Francia, España y el País Vasco coexisten en perfecta armonía. La audaz apuesta de 1910 se convirtió en una innovación que revolucionó la historia del ciclismo y también fue un acierto geográfico. Un escenario salvaje y auténtico que todo el mundo sabe identificar. Una historia maravillosa que celebra en 2010 una relación de 100 años.